El ejercicio que explicaré el día de hoy hace referencia a la temática de programación lineal que se viene trabajando en ejercicios anteriores. En esta ocasión, el enunciado plantea lo siguiente. Una compañía agrícola opera 4 fincas de productividad comparable. Cada finca tiene una cantidad de hectáreas útiles y un número disponible de horas de trabajo para plantar y atender cultivos. Los datos para la siguiente temporada se muestran en la tabla 1. La organización está pensando en sembrar 3 cultivos que difieren esencialmente en el beneficio esperado por hectárea y en la cantidad de trabajo que requieren, según se muestra en la tabla 2. Por otra parte, el área total que se puede ser destinada en cualquier cultivo en particular está limitada por los requerimientos del equipo de cultivo, como también se muestra en la tabla 2. Sin embargo, se puede realizar cualquier combinación de cultivos en tanto se satisfagan las restricciones. Obsérvese que en este tipo de ejercicio que estamos trabajando aparece una palabra clave que es sinónimo o similar de la palabra mezcla y es la palabra combinación. Aquí se habla de cualquier combinación. En el anterior ejercicio se habla de se hacen mezclados y en el primer ejercicio se habla entonces las mezclas. Este tipo de ejercicio lo que nos plantea es que el modelo matemático tiene que estar en función de esa mezcla óptima para las combinaciones que se den, en este caso, de plantaciones de arroz, banano y caña en la finca 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, aquí tendremos 3 por 4, 12 variables disponibles. Es decir, arroz en la finca 1, banano en la finca 1, caña en la finca 1, arroz en la finca 2 y así sucesivamente. De esa manera acumularemos 12 variables de decisión que nos permitirán decidir qué tanto cultivo debemos plantar en cada finca en función de las restricciones de área utilizable, de horas de trabajo que se tienen en el mes y de horas máximas a cultivar para cada cultivo. De esa manera nos apoyamos en el software Excel para plantear el modelo matemático. Definimos una nueva hoja que se llamará ejercicio 3, en el cual haremos como primera medida la definición de variables. Ya hablamos anteriormente que como se habla de combinación de cultivos, puedo tener una variable de arroz en la finca 1, no finca en el arroz, no, arroz en la finca 1, arroz en la finca 2, en la finca 3 y en la finca 4. Por lo tanto, mis variables de decisión las voy a definir de la siguiente forma. X A1 va a representar para mí el número de hectáreas de arroz a cultivar en la finca 1. O si lo escribo de otra manera puede ser X1A, número de hectáreas de la finca 1 a utilizar para cultivar arroz. Cualquiera de las dos formas en las que se escriba las variables está escrita de manera correcta. Yo me voy a quedar con esta segunda opción y es X1A. Para las siguientes variables tendré X2A, que será el arroz en la finca número 2, y de esa manera puedo tener hasta 3 X arroz en la finca 3 y arroz en la finca 4, X3A, X4A. En esta sería X1 banano, copio y tengo X2 banano, X3 banano, X4
4 bananos. Y de esa misma manera tendré ahora para la caña x1 caña, x2 caña, x3 caña y x4 caña. De esa manera tendré mis variables definidas de manera correcta. En este caso es finca 1, finca 2, finca 3 y finca 4. Aquí tendré nuevamente finca 1, pero en esta ocasión será para banano. De la misma manera aquí tendré para banano, pero finca 2. De esta manera tendré aquí banano, finca 3 y banano, finca 4. Por último, tendré para la caña, finca 1, finca 2, 3 y 4. Pero en vez de banano es caña. Caña, caña y caña. Por último, aquí también sería caña. 12 variables de decisión por cada finca en función de cada cultivo. Arroz en la finca 1, banano con cada función de la finca y caña con cada función de la finca. ¿Qué quiere la empresa? ¿Qué quiere la empresa en este caso? Obviamente lo que quiere es maximizar su beneficio, ya que en el sistema o en la información que tenemos en el enunciado tenemos información de utilidad. Por lo tanto, el Z será beneficio a maximizar. Ahora sí podemos proceder a definir nuestra función objetivo de la siguiente forma. Ya sabemos que lo que queremos es maximizar el beneficio. No tenemos información de costo, simplemente tenemos información de utilidad. Pues el arroz va a producir una utilidad de 400 sin importar en qué finca lo cultive. De la misma manera el banano, una utilidad de 200 sin importar en qué finca lo cultive. Y una utilidad de 300 para la caña sin importar en qué finca lo cultive. De esa manera yo puedo definir la función objetivo como maximizar Z igual a 400 por todo lo que tiene que ver con el arroz. En este caso es X1A, arroz en la finca 1, X2A, arroz en la finca 2, X3A, arroz en la finca 3, X4A, arroz en la finca 4. De esa misma manera lo puedo hacer para las demás. En el caso del banano produce 200, X1B más X2B más X3B más X4B más, en el caso de la caña produce 300, X1C más X2C más X3C más X4C. De esa manera obtengo mi función objetivo en miles. En este caso es utilidad en miles. Yo puedo decir que es miles de dólares, sin importar. Ahora tenemos unas restricciones, o este modelo matemático está sujeto a restricciones, sujeto a. ¿A qué está sujeto este modelo matemático? A unas áreas utilizables por cada finca, a unas horas que se tienen disponibles para trabajar en función de cada finca y a unas áreas máximas a cultivar por cada cultivo. Luego entonces podemos plantear las siguientes restricciones. En primer lugar, planteamos las restricciones de área utilizable de cada finca. Entonces podemos decir que el arroz que yo cultivo en la finca 1 más el banano que yo cultivo en la finca 1 más la caña que yo cultivo en la finca 1 debe ser menor o igual al área utilizable en hectáreas de esa finca, que es 500. Esa restricción sería área
utilizable en hectáreas finca 1. De la misma manera podemos decir para la finca 2. Podemos cambiarle aquí esto aquí y decimos que para la finca 2, pero en este caso debe ser menor o igual a 900. Área utilizable, aquí es área, y también es área en la finca 2. De la misma manera para la finca 3 y para la finca 4. Cambiamos estos seudónimos 3, 4, 4 y 4. Para el caso de la finca 3 el área utilizable es de 300. Por lo tanto aquí no es 900 sino que es 300. Y por lo tanto acá en la finca 4 es 700. Aquí sería área utilizable en la finca 3. Y aquí sería área utilizable en la finca 4. De esa manera tengo mis restricciones definidas en función del área utilizable disponible para cada finca. Ahora puedo definir las áreas máximas a cultivar de cada cultivo. Entonces tengo que el arroz que yo cultive en la finca 1 más el arroz que yo cultive en la finca 2 más el arroz que yo cultive en la finca 3 más el arroz que se cultive en la finca 4 debe ser menor o igual a ¿quién? Al área máxima a cultivar de arroz, que en este caso es 700. Área máxima en hectáreas a cultivar de arroz. Lo mismo puedo hacer para el banano y para la caña, cambiando este seudónimo de A por la B en el caso del banano para que concuerde con nuestras variables de decisión, y teniendo en cuenta que para el banano se desea cultivar un área máxima de 800. Cambio aquí el lado derecho de la inecuación por 800. Aquí sería caña, cambiando aquí por caña, aquí sería caña, caña y caña. Aquí sería, no sería 700 sino que sería 850, que es el área máxima a cultivar de caña. De esa manera puedo definir mis restricciones de área máxima a cultivar de banano y área máxima a cultivar de caña. De la mismo modo, no hace falta una restricción en las horas de trabajo requeridas para cultivar cada tipo de cultivo. En este caso, cada finca tiene estas horas disponibles, pero cada cultivo requiere esto. Luego entonces procedemos a plantear las siguientes restricciones. Para el caso del arroz requiere 2 horas de trabajo. Entonces 2 horas de trabajo para cultivar una hectárea de arroz en la finca 1 más las horas de trabajo que se requieren para cultivar banano en la finca 1 más las horas de trabajo de caña que se requieren para cultivar una hectárea en la finca 1 deben ser menor o igual a 1700, que es las horas de trabajo disponibles en cada uno. Luego entonces planteamos lo siguiente: 2x horas de trabajo 2, 1 finca 1 arroz más 4x finca 1 de banano, 4 horas de trabajo de banano para cultivarlo en la finca 1 más 3x horas de trabajo para cultivar caña en la finca 1, independientemente de la finca que use, debe ser menor o igual a 1700, que son las horas de trabajo disponibles, en la finca 1. Este lado izquierdo de la inecuación se va a repetir, porque las horas de trabajo de cada tipo de cultivo no varía en función de la finca. Lo que varía en este caso es el lado derecho de la ecuación. Luego entonces yo defino de esta manera, cambiando este seudónimo aquí, que este no sería finca 1 sino que este caso sería finca 2. Aquí también sería finca 2 y aquí sería finca 2, y la finca 2 tiene ¿cuántas horas disponibles? Tiene 3000 horas disponibles.
Aquí sería finca 3 que tiene 900 horas disponibles. Aquí cambio el seudónimo por 3. Arroz, banano y caña cultivada en la finca 3 no debe consumirse menos de esas horas disponibles. Y lo mismo pasaría para la finca 4. Cambio el seudónimo 4, aquí también y 4. Y cambio las horas disponibles para la finca 4, que serían 2200 horas disponibles. Aquí coloco que esta restricción corresponde a las horas de trabajo disponibles para la finca 2, coloco para la finca 3 y coloco para la finca 4. De esa manera tengo todas mis restricciones definidas y por último sería definir que todas las variables mayor o iguales a 0. No pueden ser enteros porque yo puedo cultivar media hectárea, un cuarto de hectárea, un tercio de hectárea, dependiendo de lo que mi modelo matemático me plantee. De esa manera obtenemos el modelo matemático para ese ejercicio.